y todos las personas que vais a participar en el seminario bueno, en el que hoy inauguramos, seminario online del proyecto de investigación Perpetrate, ¿vale? Eh, que es un proyecto de investigación, pues como eh, es un público y notorio bueno, financiado por el Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades, creo que está bien de educación, y Innovación, me que es parece. innovación, perdón, y que está vinculado pues a la red de Voices, la red de grupos de investigación, Red Voices de violencia, identidad y conflicto en la España del siglo XX. Este es un proyecto que tiene como objetivo, ahora lo explicaba también el COIPE Miguel Alonso, tiene como objetivo ahondar en el estudio fundamentalmente de los perpetradores y las perpetradoras de violencia en el marco de la guerra civil y la posguerra civil españolas, y que tiene como objetivo teórico, historiográfico, y no es menor, el de yo creo, el caso español, el caso de la guerra civil y de la posguerra, desde la perspectiva de la violencia sublevada, después franquista, introducirlo en el terreno, uno de los terrenos ahora mismo más fructíferos en la historiografía, que es el de los perpetrator studies. Con ese objetivo lanzamos este proyecto, tanto Miguel como yo, con un equipo de investigación pluridisciplinar, pero fundamentalmente de historiadoras y de historiadores que están ubicados digamos, en prácticamente todas las geografías insulares y peninsulares, por ese orden. Eh, Nos faltan las Baleares, pero en fin, no todo es posible. Eh, con diferentes acercamientos y diferentes metodologías de trabajo, y tratando de cubrir diferentes elementos y aspectos pues, que puedan vincularse a esta idea de estudiar los mecanismos de perpetración, de construcción de cadenas de mando y de beneficio también alrededor de la violencia sublevada, primero y después franquista, ¿vale? Em, Hay diferentes sujetos, diferentes perspectivas, diferentes case studies que se están trabajando desde el punto de vista de las perpetradoras femeninas, desde el punto de vista de la violencia también en el marco colonial, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la construcción de las redes de inteligencia. En realidad, en última instancia, queremos preguntarnos y queremos ahondar en el conocimiento de los mecanismos de despliegue sobre el terreno, ya no solamente de las justificaciones ideológicas y de los constructos teóricos, sino también del despliegue sobre el terreno de los mecanismos de violencia colectiva, ¿vale? Y hacerlo no desde el estudio de las víctimas, sino hacerlo sobre todo desde el estudio de los y las perpetradores y perpetradoras. Este es el objetivo de Perpetrate, y el objetivo también que vamos a perseguir en los próximos años con una serie de resultados académicos, científicos, que evidentemente son los más o menos conocidos y previsibles, ¿vale? Miguel, te cedo la palabra para que puedas añadir lo que consideres oportuno. Sí, nada, poco más que añadir. Igualmente, como decía Javier, daros la bienvenida a todas y a todos, tanto, por supuesto, a la gente que formamos parte del equipo del proyecto, como también a Adrián Pericet por haber aceptado inaugurar, siempre inaugurar es complicado, ¿no? Haber aceptado inaugurar este seminario, lo cual es interesante porque justo hablábamos antes, ¿no? Antes de cuando nos estábamos conectados él y yo, que, que es interesante cómo han empezado a confluir, ¿no? Toda una serie de intereses de investigación por parte de diferentes grupos que trabajamos, tanto él por un lado como la gente que participamos en este proyecto, como también podemos mencionar el caso de toda la gente que está en torno a Antonio Míguez trabajando en la Universidad de Santiago sobre esta cuestión de los perpetradores y los actores
de la violencia, ¿no? Se ha hablado mucho sobre la violencia, sobre la represión, sobre sus formas, sobre sus tempos, pero quizá no tanto sobre esos perpetradores, y no solo, como decía ahora Javier también, ¿no? No solo sobre los perpetradores, que es un poco una de las líneas de este proyecto, sino también sobre qué agencias daban cobertura, ¿no? Qué agencias englobaban a esos perpetradores, también cuáles eran los mecanismos o los recursos que tenían esas propias agencias para desplegar su poder y para realizar su actividad, y también desde la perspectiva de los beneficiarios, ¿no? Algunas de las líneas del proyecto entroncan también o intentan indagar un poco, sobre todo, por ejemplo, pienso en toda la cuestión del desarrollo de la línea que tiene que ver con los estudios coloniales, ¿no? que desarrolla en este caso Celeste Muñoz dentro del proyecto, que también trabaja esa doble dimensión del perpetrador y del beneficiario, es decir, quiénes quiénes se beneficiaron, perdón, de esa violencia, y cuál era su relación, ¿no? con toda esta figura de los perpetradores. Pero bueno, nada, sin más, simplemente eso. Creo que es un proyecto súper interesante. Estaría mal que no lo fuera, ¿no? Si viniendo del COIPE el proyecto. Pero bueno, creo que es un proyecto súper interesante que desde luego abre muchas líneas de trabajo a las que se va sumando mucha gente, y que creo que pueden ser uno de los caminos futuros de la investigación. También gente desde fuera, ¿no? Ahora se conectaba Ángel Alcalde, que también ha trabajado en los últimos tiempos cuestiones de esta índole en torno a los perpetradores. Nada, encantado de poder estar en este primer seminario. Agradecer de nuevo a todo el mundo, también a la gente externa que se ha querido conectar y que ha querido participar, y nada, y cedo la palabra a Alejandro Pérez Olivares, que es el responsable, digamos, de todo lo que tiene que ver con el seminario y con los congresos del proyecto. Venga, pues nada, gracias Miguel, gracias Javier por la introducción. Voy a ser breve e intentar cumplir lo prometido. Lo primero que quiero decir es que, bueno, pues en una universidad, en una academia que muchas veces permite poco tiempo para leer, para reflexionar, incluso sobre los propios temas que, que investigamos y supuestamente nos especializamos, pues es, bueno, un placer que este proyecto tenga un espacio dedicado a la formación, al debate, a la reflexión. Yo diría que desde dentro y hacia afuera, ¿no? Y por supuesto es un placer que me hayan otorgado el papel de coordinar esta serie de seminarios, ¿no? Desde dentro diría, porque bueno, creo que uno de los objetivos del proyecto también es querer contribuir a cuidar y a mejorar pues aún más investigaciones que están en curso, como todas, pero investigaciones que, bueno, de personas que están en estadios, digamos, investigadores predoctorales o en la frontera entre entregar su tesis, primeros pasos postdoctorales, ¿no? Que forman parte de este proyecto, ¿no? Primero desde dentro, pero también diría que hacia afuera, porque creo que una de las cosas más interesantes que tiene este proyecto es que entendemos que este diálogo que queremos fomentar no debería estar nunca cerrado, ¿no? Y entre los objetivos del proyecto que comentaban antes Javier y Miguel, ¿no? Pues por supuesto no solo está situar el debate sobre los perpetradores, sus trayectorias, las formas de violencia en nuestra historiografía, sino también intentar garantizar la sostenibilidad de este debate, ¿no? Apoyando, visibilizando cualquier aportación que plantee la comprensión de la violencia política en nuestra historia reciente desde este enfoque, ¿no? Lo planteaba ya Javier, bueno, esto es un espacio que quiere también construir sinergias con otras redes en las que participan personas del proyecto, ¿no? Hablaba de la red Voices, en las siguientes sesiones tendremos también intercambios en este sentido, pero bueno, es un placer empezar con la aportación de Adrián Pericet, al que le damos pues la bienvenida en la colaboración con este proyecto y por supuesto las gracias sinceras e infinitas por tener también un poco el arrojo de querer inaugurar la dinámica, ¿no? Adrián es contratado FPU en la Universidad de Córdoba. Trabaja, si no estoy equivocado, bajo la dirección de pues, un gran compañero, Paco Acosta.
dentro del grupo de investigación Historia Social y Política de Andalucía y dentro del proyecto Concord, del cual supongo que en su intervención pues hará referencia, ¿no? Y por qué es importante trabajar dentro de este proyecto en el sentido que le da Adrián. Y su aportación en el seminario de hoy se titula La justicia militar sublevada de los Perpetrator Studies, un análisis prosopográfico del personal jurídico militar en la provincia de Córdoba. El seminario tiene, lo explico brevemente, tiene una dimensión, digamos, pública que se está grabando. Cuando termine la intervención de Adrián, pues como si esto fuera el mejor de los bares, Miguel Alonso echará el cierre y vendrá luego la fiesta privada en forma de debate. Hasta que ocurra eso, pues Adrián, tienes más o menos unos 15 minutitos para exponer lo que tú consideres más relevante del texto que se ha distribuido internamente. Y de nuevo, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias a Javier, Miguel y Alejandro, ¿no? por la presentación. Y bueno, como ya habéis tenido la oportunidad de leer el texto, ¿no? Pues voy a señalar yo un poco las líneas más importantes, ¿no? Las que considero que son las líneas más importantes y que pueden dar lugar al debate, ¿no? Porque lo realmente interesante, ¿no? Para mí es realmente que me hagáis comentarios, ¿no? Sobre el trabajo que llevo, ¿no? Que antes lo estaba comentando, ¿no? Con Miguel, ¿no? Que estoy en el Ecuador de mi tesis, ¿no? Me quedan un poco menos de 2 años, así que bueno, todavía tengo margen, ¿no? De añadir comentarios que me queráis hacer, etcétera, etcétera, de cara al tiempo que me queda de investigación, ¿no? Así que bueno, empiezo la exposición, ¿no? De 15 minutillos o así, señalando las cosas más importantes, ¿no? Bueno, aquí tenéis el índice, ¿no? de que ha ido mi texto, ¿no? Y de lo que voy a hablar yo ahora aquí brevemente, ¿no? En primer lugar, una introducción rápida, ¿no? En la que hablaré un poco del marco historiográfico, ¿no? Y el por qué he elegido estudiar este tema. Luego el grueso de la exposición, ¿no? Tratará sobre varias cuestiones metodológicas con respecto a mi tesis y acabaré con unas breves conclusiones, ¿no? En las que a ver si me da tiempo a comentar 2 anécdotas, ¿no? que he tenido con respecto a la investigación que tengo en marcha y que pueden dar lugar a cierto debate, ¿no? Y como decía eso, empezamos hablando un poco, ¿no? El por qué he elegido este tema de investigación, ¿no? Que es realmente fascinante, ¿no? Ya sabéis, todas las personas que estáis en este proyecto y muchas personas que nos estén escuchando, ¿no? Que realmente la violencia durante la guerra civil y en la posguerra, ¿no? La violencia franquista es uno de los temas estrellas de la historiografía española y dentro de ella, ¿no? El estudio de la justicia militar franquista, pues ha sido uno de los eventos más estudiados, ¿no? Sin duda, porque por un lado se estableció como la principal herramienta de castigo a los vencidos, ¿no? Y porque generó una abundante documentación que puede ser consultable, ¿no? Desde hace unos 25 años más o menos por los historiadores. Y bueno, hay muchísimas obras al respecto sobre la justicia militar franquista, ¿no? Y quería rápidamente destacar, ¿no? Que para el caso cordobés, la obra de Peter Anderson, ¿no? De The Francoist Military Trials, pues es muy interesante y me ha servido muchísimo porque analiza la parte norte, concretamente el partido judicial de Pozo Blanco, ¿no? Y adelanta ya varias de las cuestiones, ¿no? Sobre las que yo estoy profundizando y a ese respecto. Ya hice una estancia de investigación en la Universidad de Leeds con Peter y sus consejos me han servido muchísimo, ¿no? Y por otro lado, la obra de Antonio Barragán Moriana, ¿no? Sobre la justicia militar en la provincia de Córdoba también me ha servido muchísimo, ¿no? Y estoy en contacto con este investigador que también me está ayudando muchísimo a llevar a cabo mi investigación, ¿no? Y que básicamente está tratando, ¿no? de cubrir un vacío muy claro dentro de los estudios de la justicia militar franquista, ¿no? de guerra y posguerra, que es acercarse un poco, en primer lugar, al perfil de las personas, ¿no? que impartieron esta justicia en estos momentos como elemento represivo y sobre todo no solo saber quiénes son estas personas, que existe, como digo, un cierto desconocimiento al respecto, sino ver qué podemos analizar de la represión jurídico-militar, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? personales, espaciales, etcétera, etcétera, de estas personas, qué relaciones tienen
con el lugar donde actúan, etcétera, etcétera. Y por otra parte también analizar un poco la evolución de la composición del cuerpo jurídico militar y de las personas que integran todas estas auditorías, ¿no? Así que bueno, ya empezamos, ¿no?, con el grueso de lo que voy a hablar yo aquí rápidamente, ¿no?, las cuestiones más metodológicas de lo que está siendo mi tesis doctoral, ¿no? Y quería destacar, ¿no?, por un lado, que la perspectiva historiográfica que estamos aplicando, evidentemente bebe de la historia social por un lado y por otro lado de los perpetrator studies y los estudios sobre la violencia franquista en general, ¿no? Esa es la perspectiva con la que yo estoy trabajando en la tesis. Y fundamentalmente el objeto concreto, como ya he ido adelantando, ¿no?, va a ser realizar un análisis prosopográfico, ¿no?, de las personas que integraron la auditoría de guerra que actuaron en la provincia de Córdoba, haciendo especial hincapié en los que actuaron como jueces, instructores, vocales ponentes, fiscales y auditores. Y en segundo término también como secretarios. Y bueno, evidentemente en esta breve intervención tenía que nombrar el proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, la Cátedra de Memoria Democrática, ¿no?, recientemente, bueno, no yo tan recientemente fundada, ¿no?, pero en el seno de la UCO, liderada por Paco Acosta, mi director de tesis, ¿no?, cuyo proyecto estrella, por así decirlo, es el proyecto Concord, ¿no?, que se está encargando de digitalizar y poner a disposición, ¿no?, de todo el público la consulta de los expedientes jurídicos militares en la provincia de Córdoba, y que en segundo lugar también ha previsto la creación de una base de datos, que ahí veis una captura de pantalla de la misma, que resulta muy útil para los investigadores e investigadoras que estamos colaborando en este proyecto. Y bueno, simplemente quería indicar también, ¿no?, que la elección de la provincia de Córdoba como caso de estudio bebe claramente de la creación de este proyecto de investigación, ¿no?, que se circunscribe a la provincia de Córdoba, y por otro lado porque la provincia de Córdoba, al ser durante toda la guerra civil un frente de guerra, y al existir pueblos en los que el golpe triunfó desde el principio, otros en los que no, otras localidades y comarcas que van a cambiar de mano a lo largo de la guerra civil, hace a la provincia de Córdoba un caso de estudio muy interesante por la gran variedad de situaciones que hay con respecto a la violencia desatada por los franquistas, y cómo eso se puede estudiar en relación, ¿no?, con la represión concreta en el ámbito jurídico militar, ¿no? Y al respecto, pues las obras de Francisco Moreno Gómez son de consulta ineludible al respecto, como ahí aparecía en las imágenes. Y bueno, en este sentido os podríais preguntar que por qué analizo las biografías de estas personas, con qué objetivo lo hago. Y en primer lugar, hacemos esta labor, ¿no?, para intentar analizar la justicia militar franquista desde otro prisma, ¿no? En este caso, en vez desde el punto de vista de las víctimas, ¿no?, que han sido muy estudiadas, se conoce bastante bien quiénes fueron las personas que pasaron por este tipo de justicia militar, ¿no? De analizar quiénes fueron los que incoaron esas causas, las personas que fueron responsables de imponer unas penas u otras en los consejos de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello, como he ido adelantando, ¿no?, he llevado a cabo fichas biográficas, ¿no?, de muchas de estas personas que he identificado que actuaron como fiscales, vocales ponentes, jueces e instructores, ya he comentado, ¿no?, en las que además de varios datos de carácter personal, etcétera, etcétera, ¿no?, pues nos metemos también a analizar un poco sus situaciones laborales previas, sus situaciones también de militancia previa, etcétera, etcétera, si son de pueblos o de localidades de la provincia o si residen en ellos, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver varios elementos al respecto, ¿no?, del ejemplo de José Alcántara San Pelayo, ¿no?, que es un ejemplo que funciona bastante bien. Y a este respecto podéis preguntarnos un poco cuáles son los archivos que he consultado para llevar a cabo estas fichas biográficas, ¿no? Y en líneas generales, pues han sido muy útiles las consultas en el BOE, en los buscadores de pares y de la biblioteca virtual de prensa, ¿no?, que son sumamente útiles para reconstruir un poco las trayectorias biográficas de muchas de estas personas, y me han aportado
muchísimos datos, ¿no? Que enriquecen luego el análisis de los expedientes jurídicos militares, ¿no? Porque, como decíais, lo que estamos a estas alturas de tesis, he avanzado muchísimo, ¿no? En identificar cuáles son los perfiles de estas personas, tener un conocimiento superficial en algunos casos, ¿no? Pero suficiente como para saber algunos datos biográficos de importancia de estos, para meterme a analizar de una forma más concreta, ¿no? La labor que los jueces, secretarios, vocales, ponentes, etcétera, etcétera, llevan a cabo, ¿no? Dependiendo de sus circunstancias personales y otras circunstancias, ¿no? A este respecto es muy interesante, ¿no? Trazar las diferencias que hay en la incoación de causas dependiendo del origen y de la vinculación que tienen muchas de estas personas con los vecinos o con los pueblos en los que están actuando. También influye muchísimo, ¿no? Si tienen conocimientos jurídicos o no, si tienen conocimientos suficientes, ¿no? Como para poder entender el Código de Justicia Militar de la época, etcétera, etcétera. Entonces, estas son varias de las cuestiones, ¿no? Sobre las que vamos a profundizar el próximo año y medio, ¿no? En mi tesis. Y bueno, como indicaba antes, otro de los pilares de la tesis, ¿no? Es también ver cómo el personal de la auditoría, el personal del cuerpo jurídico militar, va cambiando a lo largo del tiempo, a qué personas va incluyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como en el texto aparece recogido, pues hemos identificado unas diferencias muy claras, ¿no? Entre el cuerpo jurídico militar durante la Guerra Civil y las personas que actúan en la auditoría en plena posguerra, ¿no? Sobre todo en el año 39, año 40, 41, ¿no? Que el peso de personas del ámbito civil es bastante considerable. Así que en líneas generales, ¿no? Pues hemos identificado muy bien los diferentes perfiles, ¿no? Por un lado de fiscales y vocales ponentes y por otro lado de los jueces e instructores, y que son sumamente interesantes y influyen claramente en la labor que estas personas pues llevan a cabo, ¿no? Y igualmente, aunque no hemos avanzado tanto en esta labor, pero también analizar las biografías, ¿no? Y los perfiles de los que actuaron como secretarios nos ayuda también a entender muy bien la relación que hay entre, por un lado, el ámbito de las auditorías de guerra, ¿no? Cómo se relaciona con la falange local de cada pueblo. En la misma documentación, ¿no? Aparecen también reflejados cómo influyen los alcaldes y otros políticos de los pueblos en las decisiones que se toman en la justicia militar, la Guardia Civil, otras personalidades, y también intuimos, ¿no? El peso que tenían también las grandes personalidades, ¿no? Terratenientes, empresarios, etcétera, etcétera, en diferentes pueblos, en diferentes localidades. Así que eso también es sumamente interesante. Y bueno, el otro pilar de la tesis, ¿no? Además de estudiar la labor de los jueces, ¿no? Sabiendo su biografía, estudiar también qué es lo que ocurre con ellos posteriormente. E igualmente saber de dónde proceden social, económica, laboralmente, antes de desempeñar estos cargos, ¿no? Y vincularlo sobre todo con las responsabilidades que tuvieron en el desarrollo de la violencia aplicada, ¿no? Durante la guerra civil y la posguerra, ¿no? Porque claro, un elemento que veía yo, ¿no? Que faltaba muchas veces en los estudios sobre la violencia era analizar el cómo muchísimas personas, muchas veces relacionadas con el ejercicio de la misma, se beneficiaban a nivel económico, laboral, etcétera, etcétera, sobre estos aspectos. Así que estamos estudiando, ¿no? Esta movilidad social que hemos percibido, ¿no? Por ahora, haciendo hincapié, ¿no? A las personas que se integraron en la justicia militar franquista de la provincia de Córdoba. Y bueno, aquí traemos un par de ejemplos, ¿no? Paradigmáticos de personas que se ve de forma muy clara que su labor en la justicia militar pues les comportó beneficios, ¿no? A un corto plazo, ¿no? Y por ejemplo nos encontramos personas muy vinculadas al ámbito de la justicia civil o de la abogacía, etcétera, etcétera, ¿no? Que evidentemente se van a ver beneficiados de una forma muy clara, ¿no? Por la labor que llevan a cabo en estos años, ¿no? No me voy a detener mucho porque habéis podido leerlo.
pero también nos interesa no solo las personas más vinculadas con el mundo del derecho, sino todas aquellas personas que realmente, sin tener conocimiento al respecto, pues se pusieron sobre todo, ¿no?, al frente de tribunales militares franquistas y que rápidamente también en esos años accedieron a otros puestos laborales, y que es muy curioso, ¿no?, que de la muestra que manejo hasta el momento, ¿no?, de unas 350 personas, pues casi un 10% más o menos, acaban convirtiéndose en maestros nacionales de muchos pueblos. Un porcentaje también un poco inferior, ¿no?, acaban formando parte de la policía, de varios cuerpos policiales y del cuerpo de prisioneros, etcétera. Y por otra parte, un gran número de personas, ¿no?, que también acaban en diferentes administraciones, sobre todo locales y provinciales de la provincia, ¿no? Y a este respecto también era muy interesante, ¿no?, destacar realmente las vinculaciones profesionales, personales, etcétera, etcétera, que entre muchas de estas personas, sobre todo las que eh, estaban más relacionadas con el mundo del derecho, acabaron generando, ¿no?, en estos años, y que se ven como se inician años atrás de la guerra civil, pero como se ahondan en periodos posteriores, ¿no? Y hay una vinculación muy clara entre el mundo del derecho, la política local, etcétera, etcétera, y el ámbito económico, que puede arrojar muchos datos. Y evidentemente ganaría mi investigación si comparamos la situación, ¿no?, que estoy estudiando yo del caso concreto de Córdoba con qué ocurre en otros lugares, localidades, provincias, etcétera, etcétera, de la España sublevada. También sería quizá interesante hacer un análisis parecido, ¿no?, sobre todo del el cómo actúan las personas que participan en los tribunales populares que se implantan en la España republicana, y comparar también, ¿no?, esta justicia militar franquista desde el punto de vista de los perpetradores en el caso de otras dictaduras, ¿no? Sobre todo he avanzado algo en la comparación con la Francia de Vichy, que hago el régimen de cotutela con la Universidad de Toulouse y podré acceder a algunos expedientes de allí. Así que, bueno, sí, llevo unos 15 minutillos, así que llevo a las conclusiones, ¿no?, que básicamente se resumen en indicar, ¿no?, que el estudio del personal jurídico militar es algo que apenas ha sido abordado en la historiografía, y que, como he ido indicando a lo largo de mi exposición, puede proporcionarnos unas vías de investigación muy interesantes, ¿no?, que renueven en parte los estudios que se han hecho sobre la violencia franquista, ¿no? Y bueno, una de las cosas, ¿no?, que la historiografía al respecto ya ha identificado de forma muy clara no es la vinculación que existe realmente, ¿no?, entre la sociedad, entre el ámbito local con este tipo de represión, ¿no?, con la represión jurídico-militar, ¿no? Y quería traer dos anécdotas que me han pasado recientemente, ¿no?, y que explican muy bien el peso, ¿no?, de lo local y las relaciones personales tan íntimas que había entre muchas de estas personas, ¿no? Y es que aquí en Córdoba, en un bar bastante conocido que hay cerca de mi casa, ¿no?, pues siempre suelo ir por allí, y de repente estaba hablando con un señor bastante mayor, un jubilado, que me preguntó de qué estaba haciendo la tesis, tal, no sé qué. Le conté el tema y me dijo, uy, pues yo tengo mi abuelo familiar que realmente estuvo implicado en aquello, no sé qué, se llama Demetrio. Y yo le respondí diciéndole, Demetrio Carvajal Arrieta. O sea, conocía a su abuelo porque lo estaba estudiando. El hombre evidentemente se quedó muy sorprendido, ¿no? Y estuvimos hablando largamente, ¿no?, sobre el tema, y una conclusión que se me ocurría, ¿no?, era que la importancia y el peso de lo local, ¿no?, de que realmente este señor, que es mi vecino, que vive a 2 casas de aquí, ¿no?, pues precisamente es el descendiente de una de las personas, ¿no?, que más responsabilidades tiene con la represión por parte del norte de la provincia. Y la otra anécdota que ahonda un poco en esta idea es que un día, hablando con mi abuela también al respecto de, bueno, de su vida, etcétera, etcétera. Vamos, es que todavía sigo sorprendido hoy día. Pues nada, me estuvo comentando, ¿no?, que ella era de un pueblo de Córdoba, de Posada, y con 11 años se fue a vivir a Córdoba, ¿no? Y claro, se fue a vivir sola, sin su madre. Su padre había muerto, había fallecido, y trabajó durante 10 años siendo la criada en una casa.
Y me estaba contando una anécdota así y me dijo, no, porque es que mi señorito tenía una pistola al lado de la cama, tal, no sé qué, porque tenía miedo de que alguien le hiciera algo, porque él fue muy malo durante la guerra. Y claro, le pregunté yo el nombre a mi abuela de cómo se llamaba el señorito con el que había estado viviendo 10 años. Y me dijo, Francisco, lo que pasa es que no me acuerdo de los apellidos. Entonces, de la misma forma que dije Demetrio Carvajal Arrieta, dije Francisco Fernández Sánchez. Y me dijo ella, sí, sí, así se apellidaba, no sé qué, no sé cuánto. Y daba la casualidad de que el señorito de mi abuela había sido un juez militar, sobre todo en la posguerra en la provincia de Córdoba, ¿no? Y me pareció muy curioso, ¿no? Que de una forma tan cotidiana y tan fácil, ¿no? Hubiera unos vínculos tan cercanos y tan sociales, ¿no? De una persona, por una parte desconocida y de una persona también de mi familia. Así que muchísimas gracias por la atención y estoy encantado de escuchar toda la serie de apuntes que me queráis hacer del texto y de la exposición oral que acabo de hacer ahora.